Buenas noches, Lick, si se escucha. Perfecto. Buenas noches, Vic, ¿sí se escucha? Bien, qué gusto saludarles. Fíjense que el día de hoy esperamos que se lleve normal la clase en cuanto al tema de la ubicación donde me encuentro, porque fíjense que estoy por zona 1, ¿verdad? Y acá a la par de donde estoy, pues ya están creando un montaje por situaciones del día, ¿verdad? De la celebración del día de hoy. Y entonces si esto se pone un poco ruidoso, entonces vamos a tener que suspender la clase en un momento dado, ¿verdad? Pero el momento creo que estamos bien, ¿verdad? Ya platiqué con el compañero Álvaro. En este caso, pues él va a anticipar el horario para que ustedes emitan su asistencia, ¿verdad? Por la vía correspondiente. Entonces, vamos a iniciar con la clase, esperando que no se dé, que no se den muchas interrupciones. Oye, por favor. Bien, el día de ayer estuvimos platicando en cuanto al tema de la oratoria. Platicamos en cuanto a una definición de oratoria y también a qué nos referimos con forense. Y obviamente la definición o concepto de oratoria forense. Esto siempre nos atañe al área en el cual nos dedicamos, al área en la cual ustedes dentro de muy poco van a ser profesionales, que es el área del derecho. Entonces, al platicar de la oratoria, establecimos que hay algunos objetivos y también los fines de la oratoria, ¿verdad? Y en este caso, también no deja de ser importante algunas situaciones y elementos de la oratoria que vamos a ver un poquito más adelante, más despacio. Así también platicamos sobre la persuasión, sobre la elocuencia y también a qué nos referimos con lo que es la retórica. Son herramientas importantes y que forman parte fundamental de un buen orador, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar siempre con el tema de la oratoria, ¿verdad? Del orador, y platicaremos también sobre los principios. Y los principios de la oratoria, pues, tienen mucha relación con los objetivos y con los fines de la misma. En este caso, esos principios de la oratoria lo que buscan es que nuestros pensamientos sean transmitidos de la mejor manera a través de nuestro lenguaje, a través del lenguaje, ¿verdad? Y entonces la oratoria, básicamente, ¿verdad? Es esa forma de exteriorizar nuestras ideas. Y obviamente esas ideas siempre deben ser transmitidas de la mejor manera posible y por ello es importante tomar en cuenta lo que es la persuasión, la elocuencia y también la retórica. Muy bien, entonces, en cuanto a los principios de la oratoria, pues un buen orador, ¿verdad? Debe tomar en cuenta 4 aspectos importantísimos que tienen relación con sus objetivos y también con los fines. En este caso, un orador debe informar. Un orador también debe argumentar sólidamente. El orador también debe entretener. Y desde luego, ¿verdad? También debe convencer. Entonces, estos son los 4 principios de la oratoria. Se lo repito. 1, informar. 2, argumentar sólidamente. 3, entretener, ¿verdad? Y también convencer. Sí, en este caso les ofrezco una disculpa. Es un material aleatorio, pero sí a través de diapositivas o a través de algunas copias ahí, esperando que no me demande el propietario del libro, sí se los voy a hacer llegar, compañeros. Oye, no se preocupen, en cuanto a lo que yo vaya platicando en cada clase, voy a tratar de que todo ese material ustedes lo tengan previo a su primer parcial. Sí, entonces, continuando, esos principios hacen que una persona sea un buen orador, ¿verdad? Entonces,
Para ser orador, pues obviamente se debe aprender, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere a las diferencias con la retórica, se confunde hasta cierto punto. Sin embargo, podemos manifestar que la oratoria forma parte, ¿verdad?, de esa retórica, forma parte de la retórica, ya que esta, o sea, hablando ya de la oratoria, pues se vincula a la técnica del discurso lingüístico, y ese discurso lingüístico debe ser persuasivo, mientras que la oratoria se concreta más en la práctica comunicativa de manera oral, ¿verdad? Entonces, en tal virtud, pues la oralidad es el elemento clave para entender alguna divergencia entre los conceptos, ¿verdad? Entonces, mientras la oratoria se encuentra vinculada exclusivamente a lo oral, pues la retórica adquiere relación tanto con el aspecto oral como también con lo escrito, ¿verdad? Por ejemplo, podemos imaginarnos o hablar de la retórica en un escrito, ¿verdad? Un escrito de una demanda, si es en cuestiones civiles de familia, un escrito de una demanda, pero obviamente va a ser una buena retórica, más no así una oratoria como tal. Pero por el contrario, ¿dónde podemos involucrar a ambos? Bueno, la retórica como la oratoria podrían ir asociados en un informe, ¿verdad? Un informe que va a ser sustentado en una determinada etapa de un proceso, ¿verdad? Y en ello, pues, desde luego que hay personas que son especialistas para presentar informes. Regularmente lo hacen o los faccionan, obviamente los redactan los que representan al Ministerio Público, al ente investigador. Y en este caso, esos informes deben contener esa suficiente explicación, ¿verdad?, que conlleva a esa retórica. Y desde luego que debe ser transmitido en un juicio oral y público. Y esto, pues, no es más que sustentar lo manifestado en un escrito de manera oral. Entonces, ahí es donde se relaciona la oratoria con lo que es la retórica. Y luego, pues, en cuanto a aspectos de esa oralidad, ¿verdad?, en el proceso judicial. Muy bien. Hablar de la importancia de la oratoria requiere considerar el grado de oralidad o de uso de la palabra que impregna un determinado proceso judicial. Eso se debe a la trascendencia, ¿verdad?, que tendrá el uso de la palabra en un proceso en el que predominen las actuaciones de manera oral, frente a una o varias acciones de manera escrita. Toda vez que en un sistema en donde prevalezca la oralidad y con ello los principios de inmediación, concentración y publicidad, y sobre todo la documentación escrita, el orador forense, ¿verdad?, podrá exponer oralmente su caso, narrando los hechos e interpretando las normas jurídicas con el fin de persuadir y convencer al juez, ¿verdad? Aquí es donde se da el uso del habla y también de la retórica. Un segundito, compañeros. Perdón, con las disculpas del caso, estaba a la espera de una llamada para una confirmación de un debate el día de mañana. Disculpen ustedes. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la oralidad en el proceso judicial, pues obviamente el tema de esa palabra y también, desde luego, que la retórica a través de los escritos son fundamentales. Sin embargo, tomemos en cuenta que en el área del derecho penal, inclusive el derecho laboral, se da de manera oral y a veces hay jueces que
amonestan a una persona que esté leyendo algún documento. Le escucho, Francisco. Buenas noches, licenciada. Es Francisca. Perdón. No hay pena. Bueno, fíjese que con toda la pena del mundo le diré que le perdí un poco el hilo y creo que no entendí muy bien qué es la retórica. No sé si usted me podría aclarar un poquito como para yo llevar la secuencia y no quedarme ahí sí Muy que en bien, el aire. excelente, Por favor, excelente. De gracias. eso se trata. Oye, si algo no comprenden, pues para eso estamos, desde luego. Fíjense que el día de ayer platicamos en cuanto a algunas definiciones de lo que es la persuasión, la elocuencia y también la retórica. Y establecimos que la retórica puede definirse como, bueno, una disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio con una cierta finalidad, ¿verdad? En este caso debe ser una finalidad que tenga mucha estética. Esto forma parte de la retórica como algo básico, la estética, y también la persuasión, ¿verdad? Y también a ello, pues, la retórica es prácticamente como una definición es el arte del buen decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito, y en este caso también puede ser hablado, bastante eficacia para deleitar, persuadir y conmover. Entonces, si bien es cierto, la retórica es ese arte de tener mucha estética a la hora de expresarse, ¿verdad? También se utiliza más en escritos, obviamente, por eso mencionaba las demandas. Sin embargo, imagínense ustedes un buen orador con conocimientos de persuasión, conocimientos de elocuencia y con mucha retórica, pues definitivamente va a ser una persona exitosa. Y de ello dependemos, y por eso son importantes estos principios de la oratoria, que son informar, argumentar sólidamente, entretener y, por supuesto, obtener el objetivo que es de convencer, ¿ya? Posterior a ello, pues ya platicamos en cuanto a esa oralidad que se da en el proceso judicial. Y para que se dé esa oralidad en el proceso judicial, pues la palabra es fundamental, pero se utiliza, obviamente un orador va a utilizar mucho la retórica, va a sustentar su expresión a través de ciertos escritos. ¿Y estos escritos cuáles pueden ser? En primer lugar, tendremos como herramientas dentro de un proceso el manejo de las leyes, el conocimiento de leyes y obviamente utilizando ese beneficio a favor de la persona que nos ha contratado. Y también, si se hace necesario, pues declaraciones de algunas personas, que nosotros le denominamos declaraciones testimoniales, ¿verdad? O bien informes, ¿verdad? Que puede presentar inclusive un ente investigador. Entonces, ahí es donde es fundamental que un escrito, ¿verdad? Un buen orador a ese escrito, pues le dé esa forma de informar, de argumentar y de entretener, ¿verdad? Pero si vamos a, como dijo un compañero el día de ayer, vamos a explicar, argumentar o vamos a narrar sin dar, sin tener estos aspectos o estos principios de la oratoria, pues yo creo que sería tedioso. En este caso, a la hora de informar, uno debe saber cómo argumentar, ¿verdad? Contundentemente. Y por supuesto también que uno debe, por lo menos, conllevar a algunos métodos para entretener y, desde luego, orientar en este caso, a quienes lo escuchan a uno, a que nos pongan mucha atención y, desde luego, el objetivo es el convencimiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la oralidad en el proceso judicial, hay principios, y esos principios son el de inmediación, concentración y publicidad. Cuando hablamos del principio de inmediación, pues las actuaciones procesales se dan de manera oral, ¿verdad? Deben llevarse a cabo en presencia de un juez, ¿verdad? Y esa inmediación es el que va a favorecer un conocimiento fiel de los hechos y, por supuesto, que va a contribuir en esa intervención que posteriormente va a tener ese juez y también los sujetos procesales o bien las partes, ¿verdad? Y entonces, desde luego que ese principio de inmediación en el proceso judicial, dentro de esa oralidad, es fundamental. Así también está ese principio de concentración. Cuando hablamos del principio de concentración,
pues la actividad procesal, especialmente la actividad en la cual uno pretende demostrar algún hecho, ¿verdad? Deberá desarrollarse en una única audiencia. Dígame, Juan Francisco. Licenciado, buenas noches. Esto quiere decir entonces que la retórica o el uso de la retórica es, por ejemplo, valerse de la verba o de la jerga jurídica con el ánimo de enaltecer el vocabulario y de esta manera ir convenciendo a los oyentes. Claro, efectivamente, Juan Francisco. Por eso, fíjense que yo el día de ayer les mencionaba, sí, efectivamente, el tema sería principios de la oratoria. El día de ayer les mencionaba que la doctrina, el manejo de leyes es fundamental, pero la práctica no deja de serlo igual. O sea, es muy apreciado el que ustedes ya tengan esa interrelación con algunos abogados que ya ejercen. ¿Por qué? Porque ellos ya van a tener esa retórica, ya van a ser muy, bueno, hay muy buenos oradores, créanme, a nivel abogados y notarios, hay muy buenos oradores, y es obligatorio, considero yo, que uno tenga por lo menos esas herramientas para utilizarlas en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces, sin lugar a dudas que es adornar la palabra cuando nos referimos a la oratoria, ¿verdad? O sea, la estética de la manera de hablar, obviamente. Muy bien, entonces, siempre la oralidad en el proceso judicial están los principios de inmediación y concentración. Cuando se habla de un principio de concentración es cuando se va a llevar a cabo todo un engranaje de medios en una sola audiencia, o sea, se concentra en una sola actuación, y desde luego que para ello uno debe valerse de esa oralidad, de ser un buen orador y utilizando estas herramientas importantes. Está también el principio de publicidad, obviamente yo se lo recuerdo, ustedes ya lo vieron en derecho procesal penal, por derecho penal, ¿verdad? Y entonces el principio de publicidad garantiza el acceso de todo ciudadano, ¿verdad? Incluidos los medios de comunicación. Entonces, definitivamente, una persona que es muy elocuente, una persona que utiliza la retórica y que utiliza la persuasión, sin lugar a dudas, va a ser un buen orador. Y una persona que es escuchada en medios de comunicación o en alguna sala de audiencias, pues básicamente va a sobresalir, ¿verdad? Por eso este curso considero, en lo personal, que es muy, pero muy determinante para la acción que va a ejercer cada uno de ustedes en el momento de representar a sus clientes, pues en audiencias que se manejan de manera oral. Muy bien. Tiene sus ventajas la oralidad. En este caso, la oralidad permite una exposición más clara, más directa y natural, y obviamente también facilita y potencia la comunicación necesaria entre un abogado y la otra parte, ¿verdad? Puede ser el juez, puede ser el Ministerio Público, o bien ambas partes, o varios sujetos procesales, ¿verdad? Así también el juez, ¿verdad? Dispone de una información valiosa a través de los elementos de comunicación verbal y también no verbal asociados al orador. Cuando hablamos de esa comunicación no verbal, pues ya es todo lo que es a través de ademanes, a través de gestos, obviamente sin caer en ofensas, ¿verdad? No sin tampoco ofensas que puede ser a través de gestos que conlleven a algún tipo de burla. Entonces esto no ayuda. Así también, en cuanto a esas ventajas de la oralidad, pues la contradicción argumentativa. Bueno, la argumentación, diría yo, o cuando se da el contradictorio, ¿verdad? Es importante y se da de manera oral y permite a un juez, ¿verdad? Verificar, ¿verdad? Ese conocimiento y manejo que tiene cada una de las personas, que obviamente se va a expresar de X o Y manera, ya sea a favor o en contra de determinado proceso. Muy bien. También el diálogo, como ventajas de la oralidad, permite la oralidad del proceso, es en cuanto a ese
Fíjense que yo a esto del diálogo, recuérdense que ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con un diálogo, porque muy diferente es argumentar y otra cosa es dialogar. Muchos dicen que es prohibido, pues no lo es, porque fíjense que el dialogar, el ponerse de acuerdo con un X o Y sujeto procesal, pues la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, el ser accesibles, el anticipar previo a una audiencia para verificar alguna salida, pues es una de las grandes ventajas de la oralidad. Definitivamente, ser muy metódicos e ir a una defensa sin prever los escenarios que puede tener esa representación, bueno, es mejor dialogar antes, ¿verdad? Platicar ya sea con el ente investigador o inclusive con el ente contralor y llegar a alguna salida que pueda beneficiar a la persona que uno representa. Pero yo, como les digo, son situaciones que se manejan a nivel derecho penal y derecho laboral. Ustedes saben perfectamente que en derecho penal y en derecho laboral siempre se debe agotar una de las primeras vías, que es la conciliación. Entonces, para que se dé una conciliación, pues el diálogo forma parte importante del mismo. Muy bien. En cuanto siempre a las ventajas de la oralidad, pues en el proceso oral las partes son menos proclives, ¿verdad?, al uso de falsedades y tampoco a alguna otra argucia. En este caso, es importante dentro de la oralidad convencer a una persona, pero ojo con esto, cuidado con situaciones que se dan en ciertas falsedades, ¿verdad? Siempre el derecho penal persigue esa objetividad, ¿verdad? Y algunos principios fundamentales. Obviamente uno va a defender, si uno es abogado defensor, los derechos y también principios, tanto constitucionales como también procesales. Pero cuidado con el tema de las falsedades o bien las famosas falacias, ¿verdad? Entonces, la menor formalidad del proceso oral, presidido igualmente por los principios que mencionamos, puede ser el de inmediación, de concentración, pues hace más ágil y rápido un procedimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, el principio de oralidad favorece la publicidad de las actuaciones, ¿verdad?, lo cual repercutirá posiblemente sobre cuestiones que no conlleven a situaciones suspicaces, ¿verdad?, o inclusive que sean de origen corruptas. Y situaciones que se han venido dando y es de conocimiento de cada uno de ustedes. Bien, compañeros, hay inconvenientes del principio de la oralidad. En este caso, ¿cuáles podrían ser los inconvenientes que puede darse dentro de este principio de oralidad? En este caso, la palabra hablada es a veces fugaz y efímera, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno no prepara su argumentación y se le olvida pedir lo más importante ante un juez o solicitar lo más importante ante un juez? Pues obviamente se pierde ese momento. Entonces, esto es una de las desventajas o inconvenientes, ¿verdad? Entonces, también dentro de los inconvenientes del principio de oralidad o desventajas, si la parte es poco diestra en el uso de la palabra hablada ante los órganos, bueno, puede ser judiciales o también cualquier otro órgano, ¿verdad?, dispondrá de mayor ventaja la parte mejor preparada. Entonces, es inconveniente que podría evitarse con el predominio de la escritura. Igualmente, si el juez no está preparado para la correcta interpretación de la comunicación no verbal, se corre el riesgo de dictarse resoluciones injustas. Y fíjense que en el ámbito del derecho laboral y penal, definitivamente el simple hecho de presentarse a la audiencia ya lo están viendo uno desde su presentación, la forma inclusive de sentarse, de saludar a los sujetos procesales. Créanme,
Eso es determinante, ¿verdad? Esa primera impresión. Y esto conlleva, ¿verdad? A un éxito o quizá a un fracaso en cuanto al tema que uno o a la argumentación que uno vaya a dar. Dentro de las ventajas básicas de la oralidad es ese momento que se puede perder. Es el momento en el cual una persona que no está preparada o no tiene un respaldo o un sustento, pues desde luego que no corre un alto riesgo de no tener éxito en su argumentación. Por el contrario, también uno de los inconvenientes o desventajas de la oralidad es que haya un excesivo uso de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede generar dilaciones innecesarias. Estamos tocando el tema de la toma de posición del nuevo gobierno el 14 de enero. Pero estamos platicando de ese tema y empezamos a darle una gran vuelta, una historia a todo esto, pues obviamente pues podríamos ser acreedores de una amonestación e inclusive no solo amonestación o simplemente pues un juez o la persona que lo está escuchando a uno, simple sencillamente se va a desinteresar de lo que uno está argumentando. Ok. Por ahí la compañerita Reina dice cuál es la forma correcta de presentarse a una audiencia. Más adelante lo veremos, pero definitivamente la presentación a una audiencia debe ser formal, ¿verdad? De hecho, el Código de Ética Profesional establece en uno de los incisos y artículos que la persona debe ser decorosa con una presentación adecuada. Y créanme que hay jueces, a futuro ustedes lo van a experimentar, hay jueces que son quizá un poco tolerantes, pero hay jueces que no permiten a un abogado o a algún sujeto procesal, puede ser Ministerio Público, que no lleven corbata, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pueden amonestar a las personas. Por eso la presentación sí es importantísima en el ámbito de la carrera que nos atañe. Definitivamente, tanto las damas como los caballeros deben buscar la manera de vestirse de la mejor manera posible. La educación, por supuesto, el no ofender. Fíjense que puede uno utilizar estas herramientas de la oratoria forense, pero el objeto de la misma es conseguir el objetivo que es o convencer o conlleva a que uno obtenga el objetivo trazado. Desde luego que para ello no debe uno valerse de argucias ni de falacias, ¿verdad? Muy bien. Así también, dentro de los inconvenientes o desventajas de la oralidad, pues la espontaneidad que se genera en las intervenciones de manera oral pueden generar sorpresas e imprevistos que pueden perjudicar el derecho de defensa de las partes, ¿verdad? Pues pueden verse limitadas, ¿verdad? Imagínense que haya cierto desconocimiento, eso es alarmante. Entonces, más adelante, pues ya platicaremos también de lo que es la improvisación, que forma parte de un buen orador. No, obviamente no demagogia. Desde luego que se da, compañeros. Regularmente vamos por una audiencia en la cual uno ya establece los parámetros o los resultados que pueden darse y resulta que la persona que está siendo sindicada por un hecho tránsito en la cual pues ya llegaron a ciertos acuerdos, esa persona tiene una orden de aprehensión por otro delito. Entonces ahí tiene que el abogado, ¿verdad? Improvisar, ¿verdad? Y buscar la manera de representar de la mejor manera a su cliente. Y esto lo hace a través de el conocimiento de leyes y también el saber manifestar sus solicitudes al ente contralor. Hasta el momento, no sé si hay alguna duda, compañeros.
No, gracias. No, licenciado, gracias. Bien. Fíjense que les ofrezco una disculpa. Creo que voy a anticipar la finalización de la presente clase, toda vez de que ya me avisaron que van a iniciar con el escándalo aquí a la par de donde yo me encuentro, y entonces no es por más que esto, ¿verdad? Que yo pues voy a dejar de dar la clase del día de hoy y vamos a continuar el día de mañana. Entonces, para ustedes, pues, espero que todo bien, pasen feliz noche y por favor no dejen de apuntarse en la asistencia, no sé cómo será, a través de la red correspondiente. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, gracias. A la orden. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.